No es pato, no es pollo. Es una ave asada con cerezas y un crepe roll de champiñones portobello. Te presento una de mis recetas más elegantes. Técnica de fondo, presentación de autor y sabor intenso. Vamos a preparar el agridulce de cerezas. En un cazo mezclamos vinagre de Módena con azúcar moreno y lo dejamos cocer a fuego muy suave hasta que se forme un caramelo. Este proceso tarda más o menos unos 8 minutos. Después añadimos el agua, 100 mililitros de agua, y las cerezas y dejamos que empiece a hervir. Cocinamos todo durante 5 minutos más, retiramos las cerezas y dejamos que el jugo reduzca a la mitad. Reservamos tanto las cerezas como el jugo para más adelante. Ponemos la harina tamizada en un bol. Hacemos un hueco en el centro y añadimos el huevo y un chorrito de leche. Empezamos a mezclar con unas varillas y vamos incorporando poco a poco el resto de la leche hasta que quede una masa fina y sin grumos. Añadimos la mantequilla fundida, la sal y el tandoori y batimos de nuevo para integrarlo todo bien. Vamos a reposar la masa en la nevera al menos 1 hora. En una sartén de 24 centímetros derretimos un poco de mantequilla. Cuando esté bien caliente, retiramos del fuego y vertemos una pequeña cantidad de masa. Movemos la sartén para que la masa cubra toda la base. Cocinamos a fuego suave unos minutos, le damos la vuelta con cuidado y cocinamos por el otro lado. La sacamos y la dejamos templar en un plato. Limpiamos y laminamos los champiñones. En una sartén fundimos los 20 gramos de mantequilla junto a un poco de aceite de oliva. Añadimos la cebolla y la rehogamos durante un par de minutos, que quede transparente. Luego incorporamos los champiñones, los movemos un poco, los tapamos, ahora los salpimentamos y los vamos cociendo hasta que hayan perdido todo el jugo, moviendo de vez en cuando. Pasamos la mezcla por el procesador y trituramos hasta obtener un paté fino. Ponemos un crepe encima del otro y lo recortamos dándoles forma rectangular. Así luego será mucho más fácil a la hora de enrollar. Si te está gustando, dale like, suscríbete, nos ayudas muchísimo con ese simple gesto. Encabalgamos los crepes. Extendemos el paté sobre el crepe y alisamos con una paletina para que quede uniforme. Una vez alisado, lo enrollamos con cuidado de que no se rompa hasta el final, poco a poco, lo vamos apretando bien y ahora lo envolvemos en papel de film, apretando un poco las puntas para que mantenga bien la forma. Lo guardaremos en la nevera para eso, así mantendrá la forma y podremos cortarlo más cómodamente. Hoy vamos a hacer la receta con codornices, pero podéis usar pollo, pavo, el ave que os guste. Como veis, las limpiamos y las pasamos por la llama para eliminar cualquier resto de pluma. Separamos el cofre, es decir, las pechugas de los muslos. A las pechugas que veis así enteras, las dos, se les llama cofre. Sacamos las puntas de las alas de las pechugas y deshuesamos los muslos con cuidado, dejando intacto el hueso de la parte inferior y les damos forma. Es decir, lo que hacemos es dejar, por decirlo de alguna manera, el fémur. Reservamos todo por separado: muslos, pechugas, huesos e interiores. Con la ayuda de un pincel y un poco de aceite de oliva vamos pintando los cofres, las pechugas que teníamos chamuscaditas. Bien pintadas, que quieren ver humedecidas de grasa. Entonces les echamos sal y un poco de pimienta de molinillo. Y en una bandeja de horno, una placa que sea resistente al calor, con el mismo aceite también pintamos y disponemos los cofres, las pechugas en el centro a punto de asar. Las metemos en el horno que hemos precalentado a 200 grados durante 8 minutos, y solo 8 minutos, tienen que quedar rosaditas. Y ahora, al sacarlas, las colocamos sobre una rejilla para que se vayan enfriando antes de seguir con el proceso. Una vez frías, las deshuesamos con cuidado, separando el hueso de la quilla, el hueso central, del resto de la pechuga. Este hueso lo haremos servir para hacer el fondo. Atamos los muslos con hilo de cocina para que al guisarlos nos mantenga la forma y nos queden bien bonitos. En una sartén con un poco de aceite, al que le he añadido un poco de grasa de jamón,
Doramos bien los muslos de codorniz previamente salpimentados. La grasa de jamón es totalmente opcional. Personalmente me gusta el sabor que deja al freír las aves. Les da un tono especial, pero es un gusto totalmente personal. Como os he dicho, las salpimentamos, las dejamos dorar bien. Cuando estén bien dorados, las retiramos y las reservamos. En este momento tenemos muslos, pechugas y los huesos de las pechugas. Vamos a cortar la bresa en mirepoix, chiribías, cebollas, zanahorias, nabo y puerros, todo cortado en trozos regulares, grandes, y lo guardamos para después. En una cacerola harta, vertemos la grasa de freír los muslos y un poco más de aceite de oliva. Añadimos los huesos y los recortes y los doramos. Una vez dorados, agregamos los huesos de las pechugas. Desglasamos con vino blanco y dejamos reducir casi por completo. Casi significa a seco. Cuando cojan color, incorporamos la bresa que teníamos cortada y rehogamos todo junto sin que llegue a tostarse demasiado. Añadimos el tomate y unas ramas de tomillo rimón. Damos unas vueltas y añadimos el agua. Lo tapamos y lo dejamos cocer a fuego suave durante 30 minutos. Después, transcurrido el tiempo, lo colamos por un chino. Si no tenéis huesos para hacer el fondo, podéis utilizar un caldo de ave. De todas formas, os dejo aquí arriba a la derecha y en la descripción un enlace al vídeo de la receta del fondo de pollo. En un cazo colocamos los muslos que teníamos dorados, ya sin el hilo de cocina, de bramante. Lo colocamos junto con la salsa y cocinamos a fuego bajo durante 20 minutos. Pasados estos 20 minutos, añadimos las cerezas y su jugo. Y dejamos cocer todo el conjunto a fuego suave también 5 minutitos más. Colocamos ahora las pechugas en el cazo junto con los muslos y las cerezas. Apagamos el fuego. Se calentarán con el calor residual, eso sí, el cazo tapado. Quitamos el film del crepe, lo desenrollamos y lo cortamos en rodajas del grosor que queramos. Emplatamos colocando los muslos, las pechugas, formando una especie de pirámide. Le añadimos las cerezas de forma armónica alrededor del ave y napamos con la salsa. A su lado colocamos el rollito de crepe de pie y decoramos con unas hierbas frescas y una cereza. Espero que te haya gustado el vídeo. Muchas gracias por vernos.